La educación dominicana requiere de una mirada interior, hacia adentro. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la formación de maestros? Porque de la formación de los maestros depende la calidad del producto, es decir, los estudiantes que salen del bachillerato y van a la universidad y salen de la universidad con un título académico. Cuando una persona tiene un título académico de educación superior, se entiende que tiene una calidad suficiente como para que se le pueda llamar profesional y el país pueda echar adelante. Hoy vamos a hablar con Margarita Heinzen, que es doctora en educación y al mismo tiempo es la directora de Didáctica, un proyecto de emprendedurismo en materia educativa poco común en República Dominicana, pero que resulta sumamente interesante. Ya tendremos la oportunidad de hablar con Margarita sobre Didáctica, que además está también en redes sociales y está también en radio. Sí. Y aparte de eso, aparece como un artículo semanal que publicamos a veces lunes, otras veces martes, en Acento. Muchas gracias, Margarita, por aceptar este diálogo. ¿Qué vamos a hacer con la educación dominicana? ¿Cuáles son las propuestas que podemos manejar después de haber dedicado cientos de miles de millones de pesos con el 4% a la educación y de haber tenido 2 resultados de prueba PISA que son verdaderamente decepcionantes? Bueno, yo creo, primero que nada, gracias por la invitación a estar aquí en este programa y a compartir un poquito de lo que me apasiona y sobre todo, pues, sembrar o compartir y generar, invitar a todos a que nos involucremos con este tema, porque aunque yo vengo del mundo de la educación, fui formada en educación, yo creo que todos, y lo digo siempre en mi programa, estamos educando. Y yo creo que todas estas evaluaciones, yo reflexionaba, estos resultados, yo creo que han generado en las personas que no están tan involucradas un interés. Un interés, por Entonces supuesto. yo creo que eso es bueno. Yo creo que todos nos estamos sintiendo como, nos estamos dando una mirada y estamos reflexionando y pensando qué podemos hacer. A mí me parece que esto está movilizando. O sea, evaluar, yo conversaba, incluso invité a mi programa Ansel Checker, evaluar es necesario. A veces escuchamos personas que lamentablemente dicen, no, imagínate, para compararnos con esos países de la OCDE, países europeos, eso está muy por encima. Pero no, nosotros tenemos las pruebas nacionales, ahora las pruebas de evaluación diagnóstica, la prueba PISA, que ya es otro nivel. Sí. Definitivamente nos permiten ver de una manera más clara y objetiva, no lo que yo pienso ni mi percepción, y que podamos ser más críticos ante lo que nos presentan, porque estamos viendo que muchas cosas que se están haciendo de alguna manera u otra, sí. Sin embargo criticadas, o sea, pero están respondiendo a una necesidad y a muchas necesidades que se vienen arrastrando a través del tiempo. Entonces criticamos, o sea, muchos critican la construcción de aulas, quizás critican el uso del tiempo con la jornada escolar extendida, pero son pasos que no necesariamente se debían obviar. Yo creo que son pasos importantes. Ahora lo que tenemos que dar una mirada hacia adelante y ver qué se puede proponer, qué se puede hacer. Pero definitivamente las iniciativas de educación inicial, mi formación es educación inicial y es la etapa fundamental para todo el desarrollo, aprendizaje. Y de hecho veía una entrevista a Leo Baleirón del IDEICE, y él decía que se está demostrando en todas las pruebas PISA, las diagnósticas del TERCE, que hay un mayor puntaje en los estudiantes que han recibido educación inicial. O sea que hay iniciativas en el país que están respondiendo a nuestras necesidades. Yo lo que creo ahora es que la mirada ha sido, o sea, yo creo que hemos avanzado en acceso, en cobertura. Yo creo que hemos
logrado que mayor cantidad de estudiantes asistan a la escuela. Yo creo que ha tenido un impacto social. Ahora la mirada, como muchos dicen, es a la calidad. Bueno, la decisión del gobierno fue suplir las deficiencias que teníamos en términos de cobertura. Mayor cantidad de aulas, mayor cantidad de maestros y, en segundo lugar, suplir las necesidades en materia de reivindicación del magisterio. Aumento de salario, nosotros necesidades que existían. Necesidades que estaban ahí, pero han pasado 6 años. Sí. ¿Es tiempo suficiente para tener un resultado en términos de calidad o no? ¿Se puede entender como lo previsible la prueba PISA en segunda ocasión para República Dominicana? Bueno, definitivamente los cambios en educación sabemos que toman tiempo, pero muchas de las acciones han sido remediales. Yo creo que nosotros ahora tenemos que, o sea, yo creo que esto nos moviliza y yo creo que nos lleva a cuestionarnos qué hay que hacer, porque el foco de todo es el aprendizaje de los estudiantes. O sea, todo debe centrarse en el aprendizaje de los estudiantes. Si nuestros estudiantes no están aprendiendo, desarrollando las competencias para el mundo de hoy, nosotros tenemos que definitivamente decir, oye, han pasado 6 años, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, el maestro, sabemos por todas las investigaciones que cumple un rol fundamental, el clima de aula, una gestión eficiente de centros, pero hay muchos factores del sistema que tienen que revisarse, o sea, definitivamente iniciativas. El rol, por ejemplo, de las universidades. Nosotros, ¿quién está formando a nuestros maestros? O sea, son personas con título. Sin embargo, en la evaluación de desempeño docente, el IDEICI plantea solo un 3% de esos maestros realmente saben lo que tienen que hacer, planifican de la manera adecuada y hacen lo que planifican. Pero hubo un programa de formación de maestros distribuido en diferentes universidades. Luego se concentró a través del ISFODOSO, el Instituto de Formación Salomé Ureña, y de ahí es que están saliendo los maestros. Se entiende que se van a ver resultados. Van a dar resultados. Se entiende que sí. ¿En cuánto tiempo van a dar resultados? Bueno, yo creo que, así decir, miren, 2 años, yo creo que esto es, el proceso de cambio tiene que planificarse. O sea, tiene que haber una gestión del proceso de cambio, porque por el simple hecho de nosotros formar, para que entendamos, o sea, no necesariamente se va a transferir al aula, recordemos que somos frutos del mismo sistema. Y hay estudios, incluso de Denise Vaillant, de cómo el maestro replica en el aula la forma como fue enseñado. Entonces nosotros tenemos que acompañar en aula. De hecho, hay un proyecto que se lleva a cabo en el país que es de formación centrada en la escuela. Entonces nosotros tenemos que fortalecer iniciativas que sí están teniendo pequeños resultados, que estamos viendo buena gestión, porque eso debe replicarse. O sea, yo creo que lo que se debe asegurar es la continuidad de aquellas iniciativas y proyectos que sí están teniendo fruto. Por ejemplo, en el ISFODOSO, yo creo que es un modelo de gestión y un modelo de formación efectivo, que pronto estamos esperando ver resultados, porque el maestro es el eje, es ejerce el rol fundamental. Queremos ver los resultados en los aprendizajes, en las competencias de nuestros estudiantes. Pero tenemos que, o sea, ese enfoque en la cobertura, en el acceso, han entrado más estudiantes y eso también es un reto para el sistema. Vamos a hacer nuestra primera pausa con Margarita Heinzen y en un momento vamos a hablar sobre los maestros que necesitamos, si debemos sacarlo del propio sistema o si debemos traerlo del exterior. En un momento retornamos. El centro de la educación debe ser el estudiante. Eso es lo que nos ha dicho. Y en ese estudiante estamos buscando competencia, calidad, buen desempeño. Eso depende del maestro que haya tenido el estudiante.
¿dónde formamos los maestros? ¿Los traemos del exterior o los seguimos nosotros formando? A ver si ocurre lo que tú me acabas de decir, que el maestro replica el método de enseñanza en el que se formó. Sí, o sea que muchas veces se convierte en un círculo vicioso. En un círculo vicioso. Lamentablemente. Pero yo creo que nosotros podemos enriquecernos y de hecho hay todo un proyecto nacional con la transferencia con profesores formados. Es una forma, como decía ahorita, es un poco remedial. O sea, es una forma de decir, bueno, tenemos un problema, en vez de esperar años a que veamos los resultados de estos docentes que se están formando, pues vamos a entrar a nuestras aulas docentes que ya vengan con unas competencias específicas y sobre todo con dominio de contenido también, porque hay una competencia que tiene que ver con el cómo yo enseño, con la metodología, que es fundamental, incluso hasta con el tema de clima de aula, manejo de aula. Bueno, es complejo, pero yo creo que tenemos que apostar y mirar y que las iniciativas se centren en la formación de maestros. Tenemos una normativa, nuestros docentes desde hace varios años toman unas pruebas para entrar a la carrera de educación, o sea, se está tratando de elevar el nivel, pero toma tiempo. Me preocupa, Margarita, un dato que surgió de este estudio. El 49% de los estudiantes de la educación dominicana, pública y privada, registra bullying. Como consecuencia, me preocupa muchísimo. Eso es muy preocupante. Entonces, claro, ese es un efecto negativo que reduce la capacidad, el entendimiento, la integración en el aula. Totalmente. ¿Sí? El clima de aula es fundamental. El clima del aula. Entonces, estamos hablando de un maestro que no solamente tiene que dominar contenido, sino que también tiene que saber enseñar, planificar, manejo de aula, crear un clima positivo, como decía Leo Valerón, entusiasmar, cómo ese es un factor asociado al aprendizaje. Entonces, estamos hablando de un docente muy bien formado, en el cual la práctica, el acompañamiento. Entonces, yo sí creo que en el país hay que poner la mirada en lo que se llama la formación inicial del maestro, que es esa formación, la primera formación, o sea, su primera entrada a convertirse en docente. Y esa formación tiene que ser de mucha calidad. Aquí, la UAS es la universidad que forma la mayor cantidad de maestros, pero tenemos un modelo interesante que es el del ISFODOSO, que yo creo que hay que prestarle atención y yo creo que podría y debería replicarse. Definitivamente esos formadores de maestros tienen que ser personas que cumplan con unos requisitos, porque el que está formando al maestro a su vez, pero las universidades tienen un compromiso. Pregunto, ¿es correcta, es efectiva la actualización docente? Es decir, maestros tradicionales, maestros que se encargaban de una materia y tenían eso y lo desarrollaban con el mismo texto por años, ¿verdad? Se actualizan en metodología, se actualizan en contenido y entonces van al magisterio y son efectivos. Mira, la capacitación, la formación como tal se ha demostrado que no necesariamente, o sea, no tiene un efecto, vamos a decir, directo en el cambio. O sea, por yo tomar una capacitación, eso no implica que yo lleve al aula nuevos métodos, exactamente, que yo transforme, porque hay un tema de creencias, hay un tema de cultura, hay un tema de formación, vamos a decir, preuniversitaria que me acompaña, de replicar los modelos. Por eso el acompañamiento y esa estrategia de formación centrada en la escuela, yo creo que es un modelo interesante para replicar. El acompañamiento del maestro es fundamental. Y hay unas iniciativas, incluso en otros países y aquí se está poquito a poquito implementando, de cómo esos maestros nobles, el nuevo maestro, no es simplemente soltado en el aula, como que te suelto en el aula y ya tú, porque con un título, como tú decías al inicio, el título lamentablemente no garantiza
que yo voy a generar este cambio que necesitamos todos. Tú me decías, ¿cuánto tiempo? Yo creo que nadie puede ahora mismo predecir en qué tiempo, si hacemos esto. No hay una receta. O sea, yo no puedo decir, si hacemos esto, necesariamente va a pasar esto. ¿Hay alguna evaluación de resultados comparativo entre un maestro antiguo, actualizado, y un maestro nuevo que se incorpora por primera vez luego de una formación? No conozco, pero sí definitivamente el maestro Nobel se ha demostrado que necesita acompañamiento. O sea, no podemos decir que por entrar un docente nuevo. Sí, Ansel mencionó en la presentación reciente de los resultados de la prueba diagnóstica de sexto de primaria, que salieron ahora los resultados, que hay mucha rotación de maestros también. Entonces, ese maestro que se forma, o sea, se invierte en la formación del maestro, pero ese maestro no necesariamente va a estar en el mismo grado o va a estar en la escuela. Entonces, ahí también hay que revisar la inversión en esa capacitación, en esa formación, si realmente, porque el cambio de maestro tiene un impacto. Entonces, si yo tengo esa rotación de maestros, eso va a tener un impacto. Ahora, hay maestros, porque siempre decimos los educadores, que pueden tener muchos años en aula, pero haciendo lo mismo. O sea, no por tener muchos años significa, y lo están demostrando los resultados. Esta pregunta va dirigida fundamentalmente a conocer el tema de la gestión educativa. El estudiante de la escuela pública versus el estudiante del colegio privado, bien pagado, con un buen ambiente, aire acondicionado, bien posicionado, con computadora, etcétera. ¿Cuál es la diferencia en términos de resultados? No hay gran diferencia. No hay gran diferencia y en ninguna de las pruebas. O sea, ni en la prueba diagnóstica de tercero de primaria, que ya tenemos, ni en las pruebas diagnósticas de sexto, ni en la prueba PISA, ni en la prueba TERCE, no hay grandes diferencias. Entonces, lo que sí, se están viendo factores asociados y se están identificando, por ejemplo, sí hay una relación entre el factor socioeconómico, o sea, obviamente, mientras más recursos, mayores posibilidades, pues mejores resultados tienen esos estudiantes. O sea, esas variables, el participar en educación inicial, yo insisto, porque educación inicial, estamos hablando antes de entrar a primer grado, o sea, es la etapa donde el cerebro se desarrolla, o sea, el máximo potencial, todas esas millones de conexiones se llevan a cabo, se producen en el cerebro en esos primeros años. Es una etapa crítica y sí se ven resultados en esos estudiantes. Pero al momento de presentar resultados, incluso en la prueba de sexto, no hay grandes diferencias entre los estudiantes que van a jornada escolar extendida. O sea, la diferencia es mínima. Y los estudiantes que van en una tanda. Entonces, pero sin embargo, la jornada escolar extendida sí está respondiendo a unas necesidades que existían. Sí, claro, porque ese está vinculado con el tema de pobreza, marginalidad, la participación en el barrio, depende. Ahí hay muchos factores que yo creo que son del interés muy particular de las autoridades. Sí, lo que hay que ver el tiempo en la escuela. En la escuela. Y Educa lanzó un estudio que fue como el que realmente abrió los ojos hace ya varios años, y a partir de ahí la preocupación del uso del tiempo en la escuela. Hacemos una última pausa en este diálogo con Margarita Heinzin, de didáctica, doctora en educación, experta en educación inicial, que dio inicio al tema de educación inicial en UNIBE y al Departamento de Educación de UNIBE, donde ya no está, pero que forma parte así mismo. ¿Verdad? En un momento retornamos. Margarita, cuando nos dedicamos a poner atención al tema de los contenidos y de las áreas básicas, matemática, ciencia, comprensión lectora, en que nos han medido, lo vemos y todo queda como en el mismo nivel, en lo último de lo último, en el piso, entre los valientes 79 países que se presentaron y República Dominicana en esta prueba.
¿cuál es el resultado? ¿Qué lectura podemos hacer de ese resultado? ¿Estamos igual en todas las materias? Bueno, matemática es el área en la que en esta última, estamos peor. Y se confirma con las pruebas nacionales diagnósticas también, realmente matemática hay que prestarle atención. El área de matemática que hoy en día es un área fundamental para todo, sobre todo que nosotros tenemos la tecnología, se maneja, o sea, la matemática realmente permea todo. Y son habilidades más que nada de resolución de problemas. Cuando hablamos de matemática, quizás la gente relaciona matemática y hasta le coge miedo con la ciencia como pura y dura, pero realmente es hasta estas pruebas miden y evalúan al sistema. No están evaluando a cada estudiante, sino que evalúan el sistema educativo. El sistema educativo. Yeah. Y realmente la mirada la tenemos que dar al sistema. Yo creo que esto lleva a la reflexión, nos debe llevar a la reflexión y a ser propositivos. O sea, ok, ¿qué vamos a hacer? Ya se hizo esto jornada escolar extendida, todo el tema de primera infancia, ya se ha hecho la construcción de escuelas. Vamos a ver qué toca ahora. Un programa de alfabetización. Un programa de alfabetización y que ella aprende contigo, que ha sido exitoso. Exactamente. Sí, que eso es fundamental, eso es muy importante. Sí, o sea, ya tenemos esto, que respondía a unas necesidades, lo sabemos, y que realmente ha tenido sus logros, o sea, se han visto resultados. Pero ahora, ¿qué? O sea, ¿qué es un poco lo que está cuestionando la sociedad? La calidad y esos resultados que evalúan y miden el sistema, o sea, es una mirada de que tenemos que dar al sistema. Quizás no tenemos, o sea, lo tenemos que ver por área curricular, pero lo tenemos que ver también como capacidades mínimas, básicas, para cualquier ciudadano, no solamente de hoy en día. O sea, no podemos seguir enseñando de la misma manera para un mundo que es diferente. Es un mundo diferente que nos está exigiendo más automatizado. Yo el último artículo que escribí en Acento ponía, o sea, un niño de 4 años hoy en día, realmente no tenemos ni idea en qué ámbito se va a desempeñar, porque esto está cambiando rápidamente, las tecnologías, todo. Entonces, la mirada de la educación tiene que ser a capacidades diferentes, pero tiene que partir de lo básico. O sea, yo tengo que dominar lo básico, pero a capacidades ya de crear, de resolver problemas, de enfrentar un mundo, de adaptarme, que realmente yo no sé si, o sea, vamos a la escuela y seguimos lamentablemente con un modelo muy similar al de años, o sea, viene por años. Pero hemos visto, Margarita, hemos visto la solución que algunos países le han dado a esas dificultades para la actualización. Han revisado el modelo, lo han cambiado, lo han colocado de arriba para abajo, de atrás para adelante, y ya no es el pizarrón, el aula, la pizza y el maestro. Es distinto. Es distinto. Hasta los libros de texto han cambiado. Totalmente. El tema de la tarea en casa, el tema de la evaluación por examen, todo eso ha cambiado. Todo. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en hacer lo mismo todo el tiempo? Yo creo que más que insistir, yo creo que es difícil el cambio. Entonces hay que repensar la estructura de la escuela, hay que repensar el método, el cómo. O sea, hay que repensar, pero con experiencias que ya estén dando resultados, que nosotros podamos darle una mirada a proyectos que veamos resultados en el aprendizaje. Aquí se están implementando proyectos en los que se está midiendo y estamos viendo resultados poquito a poquito, no se ven de la noche a la mañana. Cuando tú evalúas, tenemos otro componente, el hogar, la familia, sí, el nivel de la familia. Cuando tú evalúas las escuelas que administra o maneja Fe y Alegría, con respecto a las otras escuelas que no son administradas bajo un criterio específico, ¿el resultado es diferente? Mira, hay un estudio que hizo mi amiga Odil. Odil Camilo. Sí, Odil Camilo, sí, vicerrectora de UNIBE. De UNIBE, sí. Con una escuela y cómo la gestión, o sea, la gestión de la escuela definitivamente, y hay muchísimos estudios internacionales,
pero ella lo hizo aquí en el país. La gestión de las escuelas hace una gran diferencia, hay modelos de escuela. Leo Valerón planteaba incluso darle una mirada a esos resultados de PISA y ver esas escuelas rurales que tienen mejores resultados, incluso mejores resultados que las escuelas con mayores recursos. ¿Qué pasa en esas escuelas? ¿Qué está pasando en esas escuelas que en tercero y en sexto están teniendo mejores resultados que lo que se esperaría? Ya. Entonces, escuelas que no tienen recursos, escuelas que no tienen quizá unas condiciones. Entonces, ahí volvemos. ¿Qué está pasando en esa interacción maestro-alumno? ¿Cómo se está enfocando el aprendizaje? Yo creo que tenemos que retomar también la pasión. Nuestros alumnos, en un % muy alto, lamentablemente, en la prueba, respondieron que creen que la inteligencia no varía, o sea, la inteligencia no puede modificarse. Y hoy en día nosotros sabemos, los educadores y todo lo que estamos en este mundo, que está teniendo un impacto increíble en los resultados, el trabajar una mentalidad de crecimiento. Luego, tú mencionaste el tema de la familia, ya se nos acabó el tiempo, pero tendremos la oportunidad de hacerlo en otra ocasión. ¿Qué hace el estudiante fuera del aula? ¿Cómo se administra el tiempo? ¿Cómo participa la familia, el padre, la madre? Ese núcleo familiar. Que es fundamental. ¿Qué representa en términos de desafío para el estudiante en el aula finalmente? Bueno, definitivamente. Es decir, yo creo que hay muchos factores que habría que tomar en cuenta en estos casos también. Sí, y hay que trabajar con las familias. Sí. Las familias tienen que exigir, tienen que tener un referente, porque las familias plantean que están conformes con lo que reciben sus hijos en la escuela, pero quizás no tienen de dónde exigir o se conforman con lo mínimo o no saben cuáles serían las expectativas. Y yo creo que es importante formar también a las familias, informar a las familias, acompañar a las familias para que puedan abrir los ojos y decir, no, de mi hijo se espera esto, yo puedo aportar así. O sea, yo tengo que colaborar, yo tengo que involucrarme. O sea, eso es un componente, sobre todo en esos primeros años, es fundamental. Estoy de acuerdo contigo, los proyectos positivos, los centros educativos con mayor rendimiento, hay que analizarlos, hay que estudiarlos, hay que buscarles la explicación a ese resultado positivo y tratar de que puedan replicarse. Aquí hay una participación del sector privado en la educación, que también es importante. Hay una demanda de empresas por estudiantes con rendimiento, con calidad, y tenemos que analizar la educación superior también. La educación superior, las universidades. Porque en definitiva los títulos académicos que se entregan en las universidades dominicanas es un compromiso, estamos egresando profesionales. Así mismo es. Y habría que ver cuál es la calidad de ese profesional. Y darle una mirada a esa formación inicial, de todo profesional. En este caso estamos hablando de los educadores. Así es. Muchas gracias a Margarita Jensen, que es la directora presidenta de Didáctica, un proyecto educativo emprendedor importante que está en los medios, en las redes sociales, en Acento, en la radio. Y gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía en este diálogo sobre este tema de la educación, la revolución educativa en República Dominicana.